y estamos con una invitada, con Pilar Peña, vicepresidenta de Amarillos. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, Carla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme al programa. Creo que es primera vez, hace más de un año que ya tenemos este programa, harto más de un año. La primera vez que tengo a un representante de Amarillos, creo. Muy bien. Fíjate. Sí, Muchas gracias entonces por... Sí, bueno, un partido también dentro de todo nuevo, ¿cierto? Sí. Dentro de los partidos nuevos. Bueno, muchas cosas están pasando a nivel político y... evidentemente el tema de Democracia Viva ha sido algo que ha llamado muchísimo, no solamente la atención, porque lamentablemente es un caso evidentemente de corrupción y que ha salido al aire, lo cual de alguna manera ha pegado muy fuerte a la coalición de gobierno, por supuesto. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes con respecto a esta situación? A ver, es una cosa generalizada de algo terrible que pasa con lo de Democracia Viva, porque en el fondo de las cosas, Carla, lo que se ve aquí es ponerle más leña al fuego de la desconfianza que existe hacia la política y el descrédito de la política. Y eso es malo, porque finalmente todas las decisiones, todo lo que tiene que ver con el avance del país, con proyectar el desarrollo del país, pasa por la política. Entonces, cuando tú tienes un escenario de desconfianza progresiva en los últimos 10 años en todo el mundo, pero en especial en América Latina, donde es la región del mundo donde tienes muy por debajo del resto del mundo los índices de desconfianza en la política, es muy grave lo que pasa aquí. Entonces, en ese sentido, es complicado, porque si es en la política, en el sistema político, donde se toman las decisiones, donde se ve la conducción del país, y tú ves que los dirigentes, una generación que estuvo por tomar la conducción, tiene ese tipo de conducta, es grave. Entonces viene a sumar, a restar, más que a sumar, a restar en lo que tiene que ver con eso, con la política. El fin de la política es la resolución de conflictos sociales, económicos. Cosa como que nos está pasando hace algún tiempo, no sé si se hace la misma evaluación y que en el fondo uno siente que también, el hecho de las votaciones, de que se haya pasado de votar a una izquierda y después de votar a una derecha extrema, más bien obedece a una sociedad que no se siente representada o que no siente que le están dando soluciones a sus problemas, ¿cierto? Es una cosa más así, más que ver que con un lado u otro lado político. Por supuesto, y eso tú tienes un punto muy importante, porque generalmente escuchamos sobre el populismo, ¿cierto? Y tendemos a pensar que quien no tiene argumentos habla de populismo. Pero tú has dado en un punto, porque la crisis del populismo tiene que ver también con esta desconfianza en la democracia representativa. Exacto. En quienes son las personas que se eligen para representar. Entonces, cuando tienes una desconfianza en la democracia representativa, ¿qué es lo que te queda? La democracia directa, la calle, por ejemplo. Entonces, es una cosa compleja, no es algo que... Sí, y por otro lado también que... A ver, aquí pasan varias cosas, porque por otro lado, la derecha se está como... La oposición, de alguna manera, se está haciendo así, yo creo, las manos, porque en el fondo esta generación, que le dicen generación dorada, ¿cierto? De alguna manera, castigaba tanto este tipo de comportamiento y los castigó directamente. Y hoy día, de alguna manera, uno ve a personas que cometieron errores gravísimos del otro lado, hoy día que son oposición, juzgando a estas personas, ¿cierto? Y a uno dice, qué loco, porque al parecer la memoria es muy frágil, la que tenemos, porque no nos acordamos de estas personas que sí también cometieron delitos y pasaron muchas cosas y hoy día están todavía en la política, representantes de la política increíblemente. Entonces, claro, hay un tema de desconfianza. ¿Y qué pasa cuando las desconfianzas se pierden? No solamente a nivel con esta situación que se está viviendo ahora con Democracia Viva, sino que también, por ejemplo, en la educación, lo que pasa con salud, lo que pasó recién con salud y todo ese tipo de cosas. Son cosas que están haciendo que la gente diga, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿En dónde ponemos nuestra ficha? ¿En quién confiamos? ¿Para dónde vamos como país? Y en ese sentido, ¿cuál es el camino que se debe tomar hoy? Falta poner más ojo en el... ¿Cuál es el problema? ¿Que hay un problema de poder también? ¿Hay un problema donde está el poder? Sí. O sea, definitivamente. O sea, hay una pregunta que uno debe hacerse respecto del poder, es dónde reside el poder político. Y hoy día tenemos una cierta confusión, porque
hay algo que nos está entrampando, que tiene que ver con las divisiones. O sea, los buenos, los malos, los de izquierda, los de derecha, y finalmente eso te lleva a la fragmentación. Absolutamente, sí. Y hoy en día, en vez de buscar un punto a ver, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos más bien buscando un punto en qué nos diferencia. Y eso te lleva a la fragmentación. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú tienes mucha fragmentación? Que una minoría, posiblemente muy ruidosa, puede controlar una mayoría. Y eso lo estamos viviendo. Es una cosa que está pasando. Pero ¿cuál es el punto de fondo de eso? La crisis de la democracia, lo que decíamos antes, la crisis de la democracia representativa. Y hay datos que son estremecedores desde mi punto de vista, de estudios que se han realizado durante los últimos 10 años, sobre todo en América Latina, que dice, por ejemplo, que 1 de cada 4 personas en América Latina está dispuesto a vivir en cualquier régimen democrático, autoritario, democrático, le da lo mismo. Y 1 de cada 2 está dispuesto a hacer concesiones democráticas con tal de que le garanticen su seguridad o sus garantías económicas. Entonces, eso te pone en un borde, que es casi que un borde de precipicio, porque finalmente es la democracia como régimen político no me está solucionando mis problemas, sobre todo el de seguridad. O sea y hay un dato interesante, yo te decía, tú vienes con tu apunte, porque viene la final está con tu nene. Es que tengo los datos de que salió ayer, entonces es reciente la última encuesta Pulso Ciudadano. Sí. Bueno, dice varias cosas, pero a mí hay algo que me llamó la atención, que tiene que ver que desde que existe prácticamente medición de la encuesta, siempre los problemas han sido seguridad, educación, empleo y salud. Y entre esos se mueven las prioridades. La encuesta ayer, y la verdad es que no me había fijado, creo que no había salido así antes, cuando le preguntaba a las personas los problemas, bueno, puntero, por cierto, seguridad. Obvio, sí. Pero después de eso viene inflación, inmigración, salud y corrupción, en ese orden. Y muy por abajo educación. Siendo que la educación... Es lo fundamental. Aparte de ser lo fundamental, tenemos una crisis importante. O sea, la brecha que dejó la pandemia, el tema de la deserción escolar y todo. Pero están presentes otros temas, como que se relevaron otros, que todos tienen que ver con la seguridad, por cierto. Sí. Y la inflación ha sido determinado como uno de los el principal riesgo global en el mundo, la crisis de la inflación, porque aparte de eso tiene que ver con la desigualdad, etcétera. O sea, hay que mirar lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, con la inflación, o en países del barrio. Entonces, yo creo que a tu pregunta inicial, que democracia viva es como el título, pero es una crisis conjunta de la democracia, de la confianza, y ahí yo creo que es importante lo que podemos hacer quienes estamos aspirando a ser partidos de centro. Hacer esta bisagra, lograr los acuerdos, no entender el centro como una ponderación de la izquierda y la derecha, sino que el centro es una posición ideológica, existe un espacio electoral que tiene que ver con el votante más moderado, etc. En ese sentido, Pilar, me gustaría preguntarte directo, porque ¿qué significa estar en el centro? ¿Se entiende? Porque igualmente es súper loco lo que se da, porque se habla de los consensos, se habla de acuerdos, se habla hoy día ya hasta de pacto fiscal, pero cualquier cosa, pero para que supuestamente se lleguen a ciertos acuerdos, y lamentablemente uno lo que ve permanentemente son gallitos en los cuales se abandona el fondo de la conversación y se abandona lo que hay que hacer, porque en el fondo están permanentemente discutiendo de cosas, cada uno se queda en su postura política y ahí no se puede llegar a ningún acuerdo, y eso es claro si uno no transa ciertas cosas, y la política es transar, evidentemente. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo uno se representa con el medio? ¿Cuál es el centro? A ver, ¿cuáles son las ideas del centro? Para hablar del centro, primero es una dimensión de análisis en el eje izquierda-derecha. Tú puedes tener otras dimensiones de análisis que tal vez son más modernas, como por ejemplo el Estado-mercado, etcétera, pero si lo llevas a la dimensión de análisis del eje izquierdo-derecho, el centro existe. Hay algunos que dicen que no, porque si lo pones en un eje de 1 a 10, son muchos números, por decirlo de una manera. Pero el centro existe y tal como me preguntas tú cómo se representa, tiene que ver con una cultura de equilibrio, tiene que ver con una cultura de moderación y existe un espacio electoral del centro. O sea, hay gente que no se posiciona ni en la izquierda ni en la derecha, sino que se siente un votante de centro. Hay un espacio ideológico ahí. Nosotros, no obstante, es un poco híbrido caracterizarlo. Nosotros, los amarillos,
nos hemos definido como un partido reformista y democrático. O sea, en primer lugar, siempre poner la democracia por delante. Y reformismo tiene que ver con ir a hacer las reformas contundentes de acuerdo a lo que ya existe. Porque el centro está alejado de los extremos. Entonces no tiene ni un sentido llevar la política, tensionarla hacia los extremos y pensar que tú vas a hacer una refundación de ciertas cosas, cuando en el fondo lo que la gente quiere y el votante de centro quiere es reformar para poder ir cambiando ciertas cosas. Sí. No partir desde una hoja en blanco ni ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es que es una cultura de equilibrio y de moderación el votante de centro. Y es un espacio electoral que existe y que está deshabitado. Totalmente. Hemos estado en el último tiempo en la polarización profunda, en las divisiones profundas, lo que hablábamos antes, y el centro ha quedado deshabitado. Lo tenía antes, a principios de los 90, la democracia cristiana, el PPD, pero se ha ido polarizando y responde a la lógica de fragmentación. Entonces, es necesario lo de los acuerdos, es necesario partidos de centro. Y no como un cliché, o sea, llegar a acuerdos, hemos visto, por ejemplo, en la Comisión de Diálogo por una Nueva Constitución, se logró ver cómo todos los partidos se pusieron de acuerdo en las 12 puntos, en las 12 bases, en el tema de los expertos, con ciertas peleas y tensiones, pero llegar a acuerdos. Y bueno, se puede hacer. Ese yo creo que es el llamado y la conducción que tiene que tener el presidente y su equipo para salir de este problema. No, absolutamente, pero ¿sabes qué? Ayer estaba escuchando el descontento, y no, más que descontento estábamos claro que todo, que eso existe y está y súper instalado, pero lo que las personas ya no les interesa, incluso una nueva constitución, el desinterés que existe. Porque el fondo dice, bueno, ¿qué? Una nueva constitución, en realidad sigamos así, porque sinceramente ha sido muy desgastador. Por otro lado también, cierto, el primer proceso fue súper expuesto, súper vergonzoso, ciertas situaciones que se vivieron, lo tenemos todo súper claro. Y este ha sido mucho más hermético, obviamente, por lo tanto mucho más tranquilo. Entonces como que la gente tampoco sabe mucho lo que está pasando. Entonces, ¿qué realmente se va a sacar en esta nueva constitución que, por otro lado, o sea, la está dominando los republicanos? Republicanos, no hay que olvidarse que republicanos es un extremo también. Republicano es un extremo de derecha, ¿cierto? Entonces, ¿en qué punto, de hecho, en el proceso, han salido conversaciones que han sido bastante tristes? O sea, comentarios también, lo mismo que se dijo sobre Augusto Pinochet, ¿cierto? Lo que piensan también de las libertades, los mismos republicanos, que ellos en algún punto es súper respetable, todas las visiones son respetables, ¿cierto? Y ellos de alguna manera no han salido de su... Eso es lo que yo siento que ellos tienen, que de alguna manera se plantan en sus creencias y de ahí no cambian ese punto de vista. O sea, no han sido chuecos a su mirada, ¿se entiende? Pese a que uno está de acuerdo, no, en ese sentido. Pero hay libertades, por ejemplo, el tema del aborto, o sea, hay muchas cosas que ellos son bien extremos. Entonces, ¿cómo se entiende que 3 millones de personas hayan votado por ellos? Porque yo no creo que esos 3 millones de personas se sientan conectados con republicanos. ¿Se entiende? O crean así como ellos. Sí. A ver, primero que todo, tampoco es que los republicanos puedan arrancarse con los tarros y escribir lo que quieran, porque tenemos estos acuerdos de los 12 puntos y aparte está el texto de los expertos, etcétera. Lo segundo es que yo tengo una posición, una opinión parecida a la tuya, pero en el tema constitucional tengo la impresión de que los republicanos han estado en una posición más que ceder, de entender que esto tiene que llegar a algún puerto. Que tiene que salir esta cosa. No he visto tosudeces en ese sentido. Y respecto a la votación que ellos tuvieron, no creo que toda esa alta votación sea el voto republicano, sino que es un voto a favor de la seguridad, a favor de la no violencia, a favor de cumplir la ley, a favor de lo que han representado los republicanos, más allá de que si esa gente va a votar por el Partido Republicano. Tiene que ver con una posición respecto al proceso de una nueva constitución. Y lo otro que decías tú, que claro, son evidentemente más distintos como se han vivido ambos procesos, incluso desde
desde el proceso constitucional 1, por decirlo, cómo partió, esa foto de cómo partió, a cómo terminó, ¿cierto? Y el interés que había de las personas por votar, por participar, por conocer. Este otro, y de la misma encuesta de ayer, que es lo más reciente que tenemos en datos, casi el 50% está contra una nueva constitución. No, sí, pero más que eso, el 50%, ya ese 50% no confía en el proceso. Claro. Entonces, cuando preguntan sobre intención de voto es diferente. O sea, hay un porcentaje muy grande, casi el 40%, que no sabe, que va a esperar, etcétera. Recién la semana pasada se cerraron las iniciativas de norma ciudadana, así que está esto recién empezando. Yo creo que y los amarillos también, creemos que el país se merece una nueva constitución. Ha sido un proceso largo, desgastante. Si tú lo llevas a la consulta que se hizo al principio, sí, la gente quería una nueva constitución, claro que se desgastó, se degradó mucho en este camino, pero sí nos merecemos una nueva constitución. Y una constitución que sea de acuerdos, una constitución que sea sobria, que sea de acuerdo, y lo principal es que esté lejos de los maximalismos, lejos de los extremos, que eso ya se regula con los 12 puntos, pero que lleve al país hacia una ruta hacia el crecimiento, hacia una ruta hacia el desarrollo. O sea, nosotros tuvimos los años de la concertación, los primeros 20 sobre todo, una ruta hacia el desarrollo y el crecimiento. El país crecía al doble, y los siguientes 10 de esos 30 fuimos bajando. Y ahora crecemos a la mitad de eso. De hecho, hoy día estaba escuchando que estamos decreciendo. Claro que sí, claro que sí. Y en ese tiempo de crecimiento, el 80% de ese crecimiento se financiaba con inversión y el 20% con reforma tributaria. Y ahora escuchamos que la fórmula tiene que ser diferente. A través de la reforma tributaria. Y la fórmula no es diferente. La fórmula para crecer y para el desarrollo es inversión y es crecimiento y es ahorro, inversión, crecimiento. Ahorro, inversión, crecimiento. Sí. Entonces tenemos que volver a eso. Claro, y en la parte económica, ¿cómo ven ustedes? ¿Ven en el fondo eso como un ejemplo y que para así podamos volver a tener una economía mucho más como era antes, digamos, más estable, porque se han perdido, sí, evidentemente, muchas inversiones, y no solamente de extranjeros, sino que nacionales también. Los nacionales se quedan muy fuera hoy día de invertir en nuestro país. Y eso, y distintas cosas, también los impuestos. ¿Cuál es la visión que tienen, por ejemplo, de los impuestos? Hay que subir los impuestos, hay que, evidentemente, la ilusión, todo ese tipo de cosas que ayudan, ¿cierto?, a la evasión, eso hay que regularlo. ¿Cómo lo ven ustedes el tema económico? Mira, el tema económico, lo central es lo que te decía recién. O sea, volver a la senda del desarrollo, del crecimiento y promover la inversión. Si no hay inversión, no existe nada. No hemos visto algo tan específico como los impuestos. Nosotros somos un partido recién constituido. O sea, de hecho, el jueves nos entregaron el CERVEL, el decreto que ya estamos definitivamente constituido en 4 regiones. Entonces, los partidos, cualquier proyecto político necesita tiempo. Y como un mínimo de punto de partida necesitas, por ejemplo, un tipo de congreso ideológico, donde las bases del partido, donde las dirigencias del partido se juntan a pensar cuáles son las propuestas que van a tener los siguientes 15 años, por ejemplo. Nosotros los amarillos somos un grupo de personas que mucho más de la mitad de la gente, que es bastante, nunca militó en un partido político. Claro. Soy gente nueva, gente nueva que se sintió en el proceso constituyente 1, cuando nosotros ya tomamos la bandera del rechazo, se sintió con un remesón respecto de aquí hay que hacer acción política, y se metió. Entonces nosotros tenemos, por eso nosotros nos identificamos con un espacio en el centro y el reformismo democrático, porque tenemos gente de la centro derecha hasta la centro izquierda, y convivimos. Y convivimos en armonía, pero hay definiciones ideológicas que tienen que darse en el corto plazo. Nosotros, está en nuestra declaración de principio, respondemos a corrientes ideológicas como el humanismo cristiano, la socialdemocracia, el liberalismo social, que aún las diferencias que puedan tener en los últimos 200 años de historia, hemos llegado a un punto donde tienen que converger para la conducción del país, para hacer alternativa de gobierno, por ejemplo. Entonces estamos trabajando en eso. Y ahora constituidos en 4 regiones y trabajando para constituir el resto del país, para poder llevar candidatos y
Bueno, un camino largo igual, porque Sí. sí, po, Y difícil. Sí, sí, pero bueno, pero es interesante también la mirada, porque el centro es evidentemente muy necesario y ha sido de alguna manera, somos un país más bien moderado y eso es lo que se ha demostrado Así es. también con el tiempo, entonces es muy, muy necesario. Oye, Pilar, bueno, continuemos conversando de lo que estábamos, de todos los temas que tienen que ver con ustedes, con la política y lo que se está viviendo en general. ¿Cómo ves el tema, especialmente lo tocaste, el tema de la educación en nuestro país? Porque, claro, se ha hablado mucho de que, bueno, el SIMS es cierto que fue fatal, como nos fue los resultados. Después, claro, los 2 años de pandemia, que fue evidente que iban a tener un efecto claro de retraso en nuestros niños, y eso es obvio. Pero hay políticas más de fondo que yo creo que se debiesen llevar a cabo, porque son muchos años en los cuales las diferencias también en cuanto a educación, de tanto el sector alto como en los más pobres, es increíblemente, las brechas son muy grandes. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar desde el fondo. Y ahí siento como que también se quedan en la pelea chica, atacando al ministro. Cosas que uno puede estar o no de acuerdo, pero es una pelea chica, eso no tiene mucho sentido más que hacer cosas que realmente generen cambio. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, comparto contigo que nos estamos ya quedando hace mucho tiempo en la pelea chica y eso es muy perjudicial, por lo que decíamos al principio del programa. Sí. O sea, la pelea chica lo único que te lleva es al mayor desprestigio de la política, siendo que la política y el sistema político es el espacio para poder solucionar los conflictos. Entonces, en la medida que estemos con esto usted y nosotros, o lo que nos diferencia son las cosas, lo que nos distingue, lo más importante, más lo que nos une, estamos acabados. Entonces, existen grandes temas, tal como dices tú. La seguridad es lo que más marca hoy día, pero en términos de educación, efectivamente tenemos un problema importante. O sea, lo que pasó con el SIMS es una luz, Una alerta, claro. es una alerta sobre aquello, pero definitivamente la brecha educacional que dejó la pandemia es brutal, es brutal. Y si te vas un poco antes de la pandemia, y por cierto que he profundizado en la pandemia, los índices de deserción escolar alcanzan unos porcentajes... Impresionante. Mira, no tengo el dato actualizado ahora, pero hasta hace muy poco tiempo eran 350.000 estudiantes que habían desertado el sistema escolar. Por otro lado, existe algo bien que tiene que ver con educación, pero también tiene que ver con... Cómo se están formando los niños y jóvenes el día de hoy. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación socioemocional. Salud Temas mental, que tienen que ver con la convivencia. Temas que tienen que ver con la no violencia en los establecimientos. Son temas que estamos escuchando cada vez más. Vinculado con la educación, los índices de suicidio infantil, adolescente en este país. Han subido impresionantemente. Es que las mujeres y adolescentes. somos de los países de los índices más altos en ese sentido. Y finalmente, también respecto de la educación, hay una crisis respecto del déficit de profesores. O sea, ya en el año 2026 vas a tener un déficit sustantivo de profesores. Entonces, por eso yo te decía en el bloque anterior que me llama profundamente la atención los datos de esta encuesta, que bueno, las encuestas son encuestas, por supuesto, son fotografías del momento. Sí. Por supuesto que las personas están más preocupadas de la seguridad, pero me llamó la atención que educación estuviera muy por abajo en las prioridades de las personas, siendo que tenemos graves problemas ahí. Lo que pasa es que, claro, también pasa un tema que tiene que ver con que uno ve las cosas, se están mirando las cosas más a corto plazo y abandonando los que realmente van a hacer los cambios, porque las cosas, para cambiar cosas tan importantes que tenemos arraigadas, tienen que ver con estrategias a largo plazo, ¿cierto? Políticas públicas a largo plazo, y eso, cuando está la urgencia, se abandona un poco y quizás se pierde hasta el foco incluso. Y hoy día, bueno, de hecho, lo mismo que se vivió, la emergencia que estábamos viviendo ahora, que se está viviendo, porque uno la olvida, saca el foco, porque cuando ya dejan hablar de las inundaciones, permanentemente uno cree que ya esto pasó. Cuando nosotros lo que vivimos en Santiago lo vivimos, claro, se le subió un poco el río, ¿cierto? La verdad es que en otros lugares fue terrible, hay gente que realmente lo está pasando, pero mal. Entonces el foco
también se va a otros lados, ¿cierto? La ayuda, bueno, ahí se olvida los problemas que se están viviendo reales en la política actual, con un gobierno tan golpeado con el que tenemos hoy, que no es bueno para nadie finalmente, porque que a un gobierno le vaya mal es malo para todos. Entonces, ¿cómo ves tú la posición de liderazgo del presidente hoy? Muy desgastada. Muy desgastada y con poca conducción. Y no solamente hoy. O sea, yo creo que el presidente ha tenido una falta de conducción desde ya bastante tiempo. O sea, más que nada develado en todo su gobierno, creo. Definitivamente una falta de conducción. Pero se mezcla además con algo que decías tú, que tiene que ver con esto de ser impaciente, de que las cosas pasen rápido. Y los proyectos políticos son a largo plazo. Entonces tú conjugas eso con una sociedad impaciente de la inmediatez total, porque somos ahora de la inmediatez total, y desconfiado, tienes una tormenta perfecta que el gobierno le ha estado rondando ya hace muchos meses. El problema es que hay cosas que han sido para bien y otras que han sido muy para mal. O sea, cosas para bien del gobierno, me parece que el cambio de discurso en temas de seguridad, o sea, ya no tenemos un conglomerado de personas que llaman a quemarlo todo o a la no militarización o tipo de cosas sino que han ido cambiando un discurso, no necesariamente por convicción, yo pienso que más bien por pragmatismo y porque están en el gobierno. Entonces, a ratos se nota como ese giro hacia la conducción, pero vuelve a decaer. Y es muy complejo, o sea, yo lo llevo todo a este punto inicial que te dije, que es la pérdida de la confianza en la política, en las instituciones, y eso solamente nos puede llevar a un despeñadero. Si tenemos esa crisis de confianza abismante que hablábamos al principio, con el populismo a la vuelta de la esquina, es muy difícil salir de ahí. Yo no sabría cómo decirte cómo va a seguir esto hacia adelante. Creo que se le está yendo de las manos al gobierno y con muy poca conducción. Sí, y con respecto también a la que se ha hablado harto también estos días, el tema de las lealtades del presidente hacia su propio grupo, digamos, porque como de sus amigos, que ha sido bien complicado, de hecho ha cometido como ciertos errores comunicacionales, que un día dice una cosa y 2 días después está apoyando a alguien y después los otros 2 días, a las 48 horas, se da cuenta que en realidad era un error. Estamos hablando claramente de lo que ha pasado con lo mismo de Democracia Viva. ¿Cuál es la postura también que tiene, por ejemplo, frente a Giorgio Jackson, el presidente, que según muchos, y también uno la misma mirada dice, en realidad quizás no es hoy día un buen elemento en la imagen para el gobierno, que Giorgio Jackson esté tan presente, y es como que de alguna manera uno dice, claro, si quizá el presidente Boric sacara a Jackson sería como realmente una muestra de que, porque ahí sí que sería como un quiebre total, o sea, ahí sí que se le desmorona como su estructura, porque quedan pocos ya de los que eran los que partieron, ¿cierto? Y hoy día, claro, se le pidió a la subsecretaria y bueno, se nombró a otra también, a la subsecretaria de Vivienda, pero como que no han volado las cabezas, no se han cortado las cabezas necesarias. Y ahí en ese sentido se siente que falta, y uno lo siente, que falta un liderazgo real. Un decir, ¿sabes qué? Estas personas no. Y de hecho, es cosa de mirar hoy día al gobierno, quienes están llevando hoy día el gobierno era a los que ellos tanto juzgaron, ¿cierto? Casi todos democracia cristiana. Sí, yo comparto contigo y creo que, a ver, uno no es nadie para darle consejo al presidente, por supuesto, pero obviamente uno vive acá y lo asocia. Por supuesto, pero yo creo que de todas maneras tiene que dejar de lado cierta emocionalidad, el amiguismo, las pasiones, entre otras cosas, y tomar contundentemente el rol de jefe de Estado y jefe de gobierno y conducir esto. Porque como estamos no vamos para ninguna parte. La desaprobación de él está altísimo, en el 60 y sobre el 60 ya hace mucho tiempo. Y tenemos un deterioro de la institucionalidad muy grande. O sea, ¿viste lo que pasó anoche? Tiraron una bomba molotov en la sede de Revolución Democrática.
los chilenos no queremos volver a lo que pasó para el 18 de octubre. O sea, yo creo que estamos jugando en un límite riesgoso respecto del no respeto a la institucionalidad, no respeto al presidente. Las redes sociales son una caja de resonancia, la desinformación va en contra de la democracia, o sea, es un riesgo para la democracia la desinformación y se está jugando en un límite muy, muy complejo. Cuando tú tienes rechazo hacia ciertas normas democráticas, cuando se avala la violencia, cuando niegas o minimizas a tu adversario, todas esas cosas son un caldo de cultivo para los líderes populistas. Y eso te lo he dicho varias veces Sí. aquí, yo creo que es algo que tenemos que tomar conciencia de eso. Cuando hacemos esa diferencia entre élite y pueblo, cuando hacemos esa diferencia como vamos a restringir libertades, todo eso son caldos de cultivo para el populismo. Y un gobierno sin conducción definitivamente va hacia allá. Y eso es muy riesgoso, muy peligroso. Ahora, las brechas que existen en nuestro país, de alguna manera, y esto lo dicen las encuestas, han aumentado. Las cosas que se exigían, los derechos que se exigieron en el estallido, ¿cierto? Que en un principio el estallido puede tener muchas miradas, de alguna manera socialmente fue interesante verlo desde el punto de vista desde que la sociedad se levanta y pide cosas que de verdad son muy, muy, muy importantes y que son necesarias, la educación, la salud. Y desde ese día hasta hoy no han habido mayores cambios, casi ni uno, por decirlo, o incluso estamos peor. Entonces, tú dices, bueno, ¿para qué sirvió? Y lo mismo que después dice, porque tenéis que ir haciendo evaluaciones sobre lo que está pasando. Y después el ministro Marcel, que tira y deja entrever ahí que podría venir un estallido, otro estallido, si es que no se hace una reforma tributaria. Entonces, se hacen declaraciones que son muy poco... tienen de muy poca sensibilidad, de muy poca habilidades blandas políticas, se siente. Que hay mucha torpeza en muchas cosas que se dicen. Que falta, que de verdad sí faltan años de experiencia en este grupo de gente, ¿cierto? Que pensó que... No sé qué pensaron, porque hoy día ya uno, con las cosas que se han ido viendo, lamentablemente, y se están destapando, es casi como, bueno, se estaban preparando para, lamentablemente, y eso no se puede evitar que haya ese pensamiento. Entonces, ¿cómo ahora se toma el camino indicado después de todas las situaciones que se han vivido? ¿Cuál es el camino que se debe tomar para que realmente se ponga el foco en lo que es importante, pero de verdad, no seguir en esta conversación de vamos a hacer conversaciones, vamos a llegar a acuerdos, sí, tenemos que... Pero cuando lo hacen no se acuerda nada. Mira, lo primero que tú partiste diciendo que fue el estallido social y como que no quedó en nada. Yo lo veo de distinta manera, pero con el vaso medio lleno, porque creo que lo que sí quedó después del estallido social es que la mayoría contundente de los chilenos no quiere que eso vuelva a pasar. O sea, fue una situación, un momento en la historia de Chile brutal. Y eso te quedó reflejado también en el plebiscito de salida del 4 de septiembre con un contundente triunfo del rechazo. O sea, eso también fue un rechazo a la violencia y al octubrismo. Entonces, mirando el vaso medio lleno, ¿qué quedó? Quedó instalado que las personas no quieren un nuevo estallido social o algo así. Lo que alimenta aquello son los discursos de odio. Los discursos de odio generan la polarización y generan estas puertas para que puedan existir situaciones ahí. Conversábamos en el bloque anterior sobre razones que pueden llevar a esto, principalmente la desigualdad. Y la desigualdad se ve en temas sociales, económicos y, como te había dicho anteriormente, el principal riesgo global en el mundo es la inflación. La inflación trae desigualdad. Entonces, ahí es donde tiene que ir poniendo foco el gobierno, en combatir la inflación, promover la inversión, el crecimiento. Hay un dato que es bien
desesperanzador, que tiene que ver que en los últimos muchos años, no sé, desde la década del 50 hasta ahora, todos nosotros pensábamos que íbamos a vivir mejor que nuestros padres, porque habíamos tenido mejores oportunidades, en todo orden de cosas, y que con certeza íbamos a vivir mejor que nuestros padres. Esta es la primera generación que cree que va a vivir peor que sus padres. Entonces, hay un cuadro de desilusión, hay un cuadro de postergación, los jóvenes ven que la democracia no está resolviendo sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira lo que está pasando en Francia hoy día. No, absolutamente. Sí, lo que está pasando en Francia hoy día, o sea, es esto que estamos conversando. Y también tiene que ver con crisis de identidad, tiene que ver con un montón de factores que hay que observarlo. O sea, esto no es una cosa que nos pasa a los chilenos, el estallido social no es algo que nos pasa a los chilenos. La última década fue la década de mayores protestas y levantamientos sociales que ha existido en los últimos años. Entonces, es un fenómeno global. La desconfianza, la crisis de la democracia, las divisiones, el populismo, los discursos de odio, la desigualdad. Entonces, más allá de la chica, lo que decías tú, esto de la política allá, el amiguismo y la chica, hay temas globales importantes que tenemos que mirar. Y para eso se necesita un gobierno con conducción, instituciones que funcionen, por supuesto, y democracia. Y democracia, más democracia. Pero ¿ves un país de verdad como que va caminando hacia el cambio, hacia algún cambio? Porque lo que hablamos, la desigualdad, ¿cierto? La torta, cómo se reparte, que está pésimamente mal repartida. Yo creo que sí. La salud, es lo que estamos hoy día, frente a una crisis de salud tremenda. Es un tema que de alguna manera ha quedado como un poco, se ha bajado un poco la conversación al respecto porque estamos con otras cosas que son mucho más urgentes, ¿cierto? Pero a puertas de muchas crisis el país. Entonces, bueno, pero ¿qué se está haciendo para que esto cambie? Por eso ustedes como Amarillo se sienten partícipes y creadores de este camino hacia este cambio, a esta moderación, a esta conversación, a sentarse a hablar realmente. Bueno, yo soy optimista. Yo creo que sí. Yo creo que tenemos una oportunidad para enmendar el rumbo. Poder volver a proyectarnos hacia el desarrollo como lo tuvimos en años anteriores. Creo que en algún momento, ya sea el gobierno por sí solo o con el Congreso, van a tomar el rumbo de la conducción. Y además que creo que tenemos una oportunidad con la nueva Constitución, si se establecen bien las reglas del juego, y en términos de inversión y de crecimiento, a ver, tenemos litio, tenemos el cobre, tenemos energía, hidrógeno verde, tenemos todo lo que son las energías renovables. Nosotros somos un país, que tenemos. Nosotros somos un país que tenemos, y creo que tenemos una oportunidad ahora, después de todo este remesón que existió, después de ver cómo se está comportando electoralmente las personas, creo que podemos tener una oportunidad de salir de este hoyo. Oye, ¿y ustedes, los representantes, cuál sería el representante hoy de ustedes, Amarillo? Mira, es que nosotros, como te decía, nos formamos recién. Nos formamos en 4 regiones. Tú sabes que para formar partidos políticos tienes que hacerlo en 3 regiones juntas, pegadas geográficamente o en 8 separadas. Nosotros nos constituimos en 4 regiones, nos seguimos constituyendo en la otra. Entonces, todavía tenemos estructuras provisorias, que es lo que te establece la ley. Entonces, tenemos una directiva provisoria, un comité político provisorio, un tribunal supremo provisorio. Pero ya muy próximamente, en los próximos meses, hay que llamar a elecciones y ahí tener estructura más o menos como los partidos políticos tradicionales, porque nosotros nos definimos más bien como un movimiento Amarillos por Chile. Y está establecido en nuestro estatuto en la lógica de movimiento, que son los partidos políticos tienen estructuras súper rígidas y los movimientos tienen estructuras más flexibles, más convocantes y además con una lógica de poder modificar, estar como en un permanente modificación o mejora. Tenemos una estructura que se llama el Encuentro Nacional, donde se toman las decisiones, se eligen a los representantes.
pero más o menos en noviembre, creo yo, octubre, noviembre, vamos a tener elecciones internas para la directiva del partido. Actualmente el presidente de nuestro partido es Sergio Mico, que asumió hace poco tiempo también porque Christian Barker se fue al comité político. Él entregó una carta a todos los militantes amarillos dando sus razones, que son razones personales, son razones familiares, laborales, entre otras, y con un sentido de mucha responsabilidad, porque ser presidente de un partido político es dedicación exclusiva a ser presidente del partido político, y él en realidad prefería estar en un segundo plano, más bien en la comisión política del partido. Oye, con esto que pasó con Democracia Viva, ¿qué te pareció las declaraciones de Catalina Pérez, las últimas que El video que sacó. Sí. A ver, yo creo que no así de primera tengo la impresión que comunicacionalmente no estaba muy bien hecho. Da como la impresión de estar resguardándose, pero muy solitariamente. Es que se quedó sola ya, finalmente. Sí, se quedó completamente sola. Sí. Ella, claro, en el video incluso dice, le da gracias a su mamá, a su familia, que son obviamente las personas que te van a apoyar en tus momentos más duros, pero la dejaron caer. La dejaron caer, se notó, era evidente antes del video, ahora se notó aún más, físicamente no se le veía muy bien. Y ella está metida en un entuerto que va a durar harto tiempo. Está recién empezando toda esta caída. Sí, porque una cosa es el financiamiento que puedan haber recibido las fundaciones, y otra cosa más contundente aún es para qué reciben el financiamiento. Y ahí está la arista del financiamiento de la campaña del apruebo o otras cosas, que puede ser una caja de Pandora que, a ver, yo insisto, ni yo ni los amarillos estamos por pegarle a nadie. Nosotros, tú puedes mirar, no vas a encontrar ningún amarillo aquí sacándole la mugre a otros. Nosotros somos bien conciliadores. Entonces a mí la verdad es que toda esta situación de Democracia Viva me afecta, porque creo que es lo principal que te he dicho todo el rato. Pero es sorprendente igual, sorprendió. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siempre las aristas de posible corrupción, ese tipo de cosas, no suman nada. O sea, a no ser los que están felices porque puede caer el Frente Amplio, qué sé yo. Bueno, la verdad es que nosotros no estamos felices con que se degrade la política. Al contrario, nosotros estamos por relevar la política. O espacio de toma de decisiones, como un sistema donde pasan las cosas. Catalina, me quedo con la Catalina Pérez. Bueno, Pilar Peña, te queremos agradecer por estar con nosotros, vicepresidenta de Amarillos, que te vaya increíble. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias por invitarme. Muy invitada para otra ocasión estar aquí y conversar más. Muchas gracias, Carla. Muy entretenida la conversación, así que cuando me inviten voy a venir. Muchas gracias.